Bueno, Diego, muy bienvenido a ICN Diario. Quiero que me cuentes un poco de lo que es tu vida. ¿Qué haces? Bueno, muchas gracias en primer lugar, Raúl, y a ese diario también. Yo me dedico al marketing, esa es mi profesión, soy licenciado en marketing, asesoro empresas en temas de estrategia, en temas justamente de desarrollo de mercados, tanto aquí dentro de Uruguay como afuera, en la región, y para la exportación. Fuera de eso, bueno, soy casado, tengo 2 hijos, uno está estudiando marketing, otro está estudiando comunicación y bueno, y mi señora es psicóloga y también ha publicado algunos libros más técnicos, digamos. Y bueno, y ese es un poco, ahí se envuelve mi vida, eso, el asado, los amigos, la familia, esa parte que es muy importante. Está bien. ¿Este es tu, podemos decir, primer libro? Este es mi segundo libro. Sí, es mi primer libro editado por una editorial, la gente de Ediciones de la Plaza, a quienes agradezco la confianza. Hay que nombrarlos. Sí, por supuesto, siempre. No, un fenómeno, Leandro Aguirre y toda su gente. Y el otro libro fue un libro de cuentos, ¿no? Es un libro más introspectivo, digamos, si se quiere, aquel libro. Y hace unos años empecé a trabajar en esta novela, que sí es mi primer novela, y podríamos decir que es mi primer libro, digamos, ya con un perfil de pretender seguir una carrera con esto, digamos, en paralelo a mi carrera profesional en el marketing. Esa es la idea. ¿Y cómo se conjuga eso de tu trabajo que no tiene nada que ver, podemos decir, con lo... Pero vos ya sentías que querías escribir, querías comunicar y hacer un libro o trabajar en lo que es la parte, podemos decir, más de contar historias? Sí. Bueno, mira, el tema de contar historias se vincula un poco con el marketing, si se quiere, claro, ¿no? Porque contamos muchas historias al mercado de otro tipo, digamos. Yo di clase durante muchos años también, fui docente, entonces siempre, digamos, como que estuve desde ese lado. Pero la parte de literatura, digamos, o la parte literaria, la raíz está en mi abuela, ¿no? Mi abuela, cuando yo tenía 4 años, yo empecé a leer solo, digamos, ¿no? Pero digamos que fue solo por el espejo de mi abuela, que leía todo el tiempo. Libros de Perry Mason, libros de Sherlock Holmes, libros de Marcial Lafuente Estefanía, libros de Corín Tellado. Bueno, novelas básicamente. Todo el tiempo leía novelas en la madrugada, después que se dormía mi abuelo. Ella empezaba a leer. Y mi abuelo era un gran lector de diarios. Era bolichero, tenía un bar. Leía el diario todo el día, ¿viste? La Mañana, El País, El Día, el diario de la tarde, ¿viste? O sea, todos en aquella época. Pero era otra época en donde vos podías leer el diario papel. El diario papel. Entonces, ¿viste? El contacto con el papel y con el libro papel para mí fue muy importante. Y vos sabés que las historias se vinculan, porque increíblemente, después seguramente vamos a hablar un poquito más del libro, pero en un viaje de negocios, en un viaje de marketing, digamos, con un cliente mío, es donde surge la idea de este libro. Y surge por una anécdota, digamos, surge por algo que sucede, por un lugar que conocemos. Eso increíblemente me lleva a construir toda esta historia y me condena a otra cosa, que es mi apellido, digamos, ¿no? O sea, yo soy Diego Borges. Entonces, de chico ya algún compañero mío de clase que había escuchado hablar de Borges o había visto algo de Borges decía, mirá, vos serás algo del escritor. Y bueno, después me acerqué a Borges, pasé a ser un admirador de Borges, digamos, y un lector de Borges, y un escucha de sus conferencias y demás, y en un momento dije, bueno, yo también quiero escribir, ¿viste? Y ahí le dije a un amigo escritor pedrense, yo hoy por hoy vivo en Las Piedras, soy del Prado, pero vivo en Las Piedras, y le dije a un amigo escritor, mirá, yo quiero escribir. Y me dice, si querés escribir, escribí. Y digo, ¿y qué escribo? Y me dice, escribí un cuento. Y bueno, y escribí un cuento, se lo mandé, y me dijo, mirá, acá hay pasta, pero vos tenés que hacer un taller, empezar a ver las herramientas, ¿viste? Y eso fue maravilloso, porque a mí ahí se me abrió realmente el mundo de la literatura, digamos, y de la buena literatura, ¿no? Yo había leído hasta ese momento, pero ahí hubo gente que empezó a decirme, pará, leer es otra cosa. Si vos querés escribir, leer es otra cosa, ¿no? Leer son otras cosas.
Y bueno, y ahí empezó, viste, esa historia, me rodeé un poco de ese mundo, de esa gente, que pasó algo maravilloso porque en mi grupo todos iban al taller literario, ninguno quería escribir, querían leer y compartir lo que leía. Sí, sí. Pero yo le dije el primer día, yo quiero escribir. Y yo empecé a escribir de entrada, ¿viste? Entonces cada 2 o 3 talleres yo llevaba algo. Claro, está bien. Invadía, ¿viste? Y bueno, y así se fue dando. Bueno, ahora yo quiero que me digas, que nos cuentes, cómo nace este libro, Corpus Christi. Y bueno, nace así, mira, nace de una visita en Paraguay a una empresa muy grande y a una familia muy poderosa. Y una casa muy especial en un lugar muy particular de Paraguay, en las afueras de Ciudad del Este, digamos allí. Yo conozco una determinada realidad, un lugar que me maravilló, que me impactó y que yo dije, yo con esto tengo que hacer algo. Pero es para bastante más que un cuento esto, porque viste que la realidad supera la ficción, ¿no? Como dicen. Entonces, de ahí yo tomé el lugar donde sabía que iba a terminar mi historia. De ahí nació el lugar donde iba a terminar mi historia. Y de ahí, yo había ahí lanzado recién mi libro de cuentos, entonces volví para Uruguay de ese viaje y me senté en Bello Horizonte, en mi casa de afuera, con un cuaderno, ¿viste? Yo casi siempre empiezo a papel y lápiz, y bueno, y empecé, ¿viste? Con la lapicera y el papel, empecé y arranqué por un personaje que ya no tenía nada que ver con ese lugar de pique, o sea que dije, bueno, yo voy a construir un camino acá que me va a llevar a esta persona, a este personaje, me lo va a llevar hasta ahí y algo va a suceder, ¿ah? Y ahí fue que se empezó a enrabar, me llevó mucho tiempo porque bueno, el tiempo disponible que yo tengo es muy poco, entonces en un periodo de 5 años, no sé cuánto tiempo real le dediqué a la novela, pero en un periodo total de 5 años, donde a veces pasaban 6, 7, 8 meses sin tocarla, fui escribiendo, fui hilvanando la historia y fui investigando para la historia, porque también mi cabecita, digamos, me fue llevando a que necesitaba un elemento que venía del pasado o que tenía una raíz en el pasado. Y ahí fue que empecé en la fase de investigación, que fue muy jugosa para mí, porque me llevó a lugares increíbles y me llevó literariamente a recorrer un camino impresionante, a descubrir personajes reales que son increíbles si fueran ficción, imagínate la realidad. Sí, sí. Bueno, vos leíste el libro, alguno de ellos, puede ser que lo identifiques cuando yo te estoy hablando, y encontré libros, autobiografías, ¿viste? En librerías de libros usados en Buenos Aires, me encantan las librerías de libros usados, ¿no? Sí. Son, ¿viste? Es como buscar tesoro, ¿no? Para mí es como buscar tesoro. Exacto. Y encontrás muchísimos tesoros. Y ahí encontré un montón de tesoros que realmente me abrieron la cabeza y me llevaron a poder construir esta historia con otro vuelo, que creo que al final quedó bastante redondo e hilvanado, ¿viste? Lo que sucede hoy, lo que sucedió antes, y bueno, y la ventana que un poco se puede abrir para adelante también. Ahora contame quién es Manuel en tu libro. Bueno, Manuel es el personaje principal. Por eso te lo preguntaba. Exactamente. Manuel es un cura, ¿no? Es un sacerdote católico. Eso se vincula un poco con mi pasado de educación católica, de educación salesiana. Yo mismo quise ser cura en un momento. O sea que un poco de esa raíz, ¿viste? Me quedó. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido cura, no? Y bueno, y esta historia me hubiera encantado vivirla si hubiera sido el cura ¿no? Manuel, sí, la verdad. Entonces, Manuel es ese cura que arranca la novela enfermo, ¿no? Y bueno, y se va a dar un camino en el que él está buscando algunas cosas, más que su sanación, diría algunas otras cosas, y a su vez los personajes secundarios que van acompañándolo en ese camino, que se van cruzando con él en ese camino, también están en una búsqueda, ¿no? Por eso creo que esta novela, desde cierto punto de vista, es una novela de búsqueda, ¿no? De búsqueda de identidad, de búsqueda de fe, de búsqueda de sacarse incertidumbres, dudas, de conocer, y en algunos otros casos de personajes secundarios, de búsqueda de algo relevante
que va a tener que ver con lo que sucede, ¿no? en la historia a Manuel. Es un personaje que para mí fue muy querido, digamos, su construcción, ¿ah? Diría que tiene una partecita de todas las personas que yo quiero, ¿ah? Tal Siempre vez hacemos eso, ¿no? tal vez Sí. incluso alguna parte de mí, pero no es solo de mí, o sea, tiene varias partecitas de varias personas que yo podría reconocer hoy. Y ahí también me di el lujo, digamos, de usar un recurso donde tengo un par de personajes secundarios que están totalmente inspirados en dos amigos personales míos que quiero muchísimo y que seguramente se sintieron bien identificados cuando agarraron el libro y dijeron, epa, pará, que este soy yo, Sí, ¿no? Por supuesto llevados a lo que tienen que hacer en la historia, ¿no? Pero eso fue pasando con Manuel y su historia. Ahora te pido que me hagas una reseña del libro para que la gente sepa qué es lo que quiere ver, qué es lo que va a ver, mejor dicho, en la novela. Bien. Bueno, Contame un poco la historia. la historia Sin develar nada. Sin develar nada, ahí está. Bueno, como te decía un poco, la historia arranca con Manuel, un cura que está enfermo. Es un cura especial, es un cura que podría tener, si las cosas se dieran, un futuro importante, digamos, dentro de su institución. Pero En el clero. sí, ahí está, en la Iglesia Católica, ¿no? Y va a iniciar un camino al cual se ve forzado por el fracaso, digamos, de la ciencia en tratar de curarlo por sí sola. Va a iniciar un camino que empieza a rozar entonces una búsqueda más espiritual o mística de una sanación, ¿no? Si la va a encontrar o no, se verá, y de dónde surge también se va a ver. Esto toma una raíz en un evento del pasado en el que yo sí voy a algo un contexto histórico que sí existió y que sí sucedió, todo el evento de la Segunda Guerra Mundial y principalmente en Roma y en los alrededores del Vaticano en el año 43, donde se empiezan a dar justamente la posibilidad de la invasión de Italia por los aliados. Y yo ahí creo una línea a partir de un personaje que encuentro que también me resulta muy interesante y que tiene su propia historia. Y entonces allí esa historia del pasado y esta del presente se van a conectar porque hay un evento o una conexión donde sí se da algo de misticismo. Alguien el otro día me preguntaba cómo la defino la novela y yo decía, es una ucronía mística, ¿viste? O sea, yo creo una línea de la historia que va creando un escenario en el cual se puede dar un evento místico determinado. Y eso es lo que un poco sucede. Así que es una novela de búsqueda, es una novela donde la duda es un tema importante, la duda sobre la fe, la duda sobre las creencias más allá de la fe, la duda sobre la libertad, ¿no? La duda sobre, o la no duda sobre algunos parámetros de amistad o algunos parámetros de convencimiento con el cual se hacen las cosas o determinadas cosas. Y donde no todo lo que vemos es como parece ser, y hay algunas cosas que no vemos que son, sin embargo, de cierta manera. Eso es lo que va a ir relatando la historia sin contártela. Sin contarla. Hasta ahí Exacto, vamos. hasta ahí vamos, exacto. Diego, ¿qué viene después de este libro, Corpus Christi? Y bueno, el libro es un libro que tiene un final redondo, pero que también abre varias puertas. Hacia adelante, hacia atrás o en paralelo. O sea que creo que voy a seguir un poco con la historia, desarrollándola desde alguno de esos perfiles, tal vez dándole más importancia a alguno de los personajes que aquí son secundarios, pero que para mí tienen una raíz mucho más profunda porque hay alguno de ellos que se vincula con un personaje de uno de mis cuentos en el pasado. Entonces por ahí va a ir. Aparte de eso, estoy trabajando también en otro libro de cuentos, que es un libro de cuentos un poquito más duros o violentos, si se quiere. Es otro perfil que quiero explorar, que surgió también en otro viaje, pero en España, donde vi un cuadro del Bosco que me impresionó, me impactó, y yo dije, yo tengo que hacer algo que refleje lo que este cuadro está contando, y estoy tratando de hacerlo a través de
voy a dar una pista a través de 7 cuentos. ¿Ah? Eso se va a vincular, el que quiera buscar el Bosco y quiera buscar el número 7, lo va a encontrar y va a saber de qué estamos hablando. ¿Tá? Y por ahí va a ir ese otro libro de cuentos que ya lo tengo por la mitad. Así que no sé qué va a salir primero y vamos a ver si Leandro me da pelota con esta segunda aventura, ¿viste? No. Creo que sí. Yo le deseo el mayor de los éxitos a este libro y vamos a seguir conversando, ¿eh? Bueno, ¿cómo no? Vamos a seguir conversando porque hay temas para seguir hablando de historia que veo que te gusta me apasiona, mucho, me apasiona. Y a mí también. Y bueno, y te invito para otra, podemos decir, charla en ¿Cómo no? ICN, ¿Cómo no? y te vamos a recibir con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, para mí va a ser un placer y ya veo que compartimos muchas cosas, así que vamos a tener un camino, me parece, para seguir. Muchas gracias, Raúl. No, gracias a vos.